Bueno chicos, pues ya no queda nada para septiembre, así que vamos a continuar con la temática de los vídeos de los lunes. ¿Y qué tengo preparado para hoy? Bueno, pues hoy os quiero hablar del fiscal, de cuáles son las funciones que tienen los fiscales, qué funciones realizan y cuáles son los requisitos para ser fiscal. Que me parece increíble que en estos 2 años de canal os haya hablado de los procuradores, de los jueces, de nosotros, de los abogados y que no os haya hablado del fiscal, con lo importante que es esta figura dentro de nuestro ordenamiento jurídico y en los juzgados también, así que ya le tocaba. Y bueno, al final del vídeo, aquellos que os quedéis hasta el final, os voy a contar una anécdota de algo que me pasó a mí cuando empecé a ejercer, que me da la risa porque no me puedo creer que la voy a contar públicamente, pero bueno, para que veáis que todos cometemos errores, tiene que ver con un fiscal, lógicamente, y que bueno, que al fin y al cabo no pasa nada, todos metemos la pata, más cuando empezamos, y bueno, yo sigo manteniendo la cabeza sobre los hombros, nadie pidió mi cabeza, aunque yo creo que el fiscal en ese momento sí que lo pensó pero no lo dijo, así que no pasa nada, lo comparto con vosotros para que veáis que a todos nos pasan cosas en los juzgados y no pasa nada, se supera. Así que vamos a dar paso al vídeo, comenzamos. Bueno, vamos a empezar por el principio. ¿A quién llamamos fiscal? Pues fiscal son las personas que componen el Ministerio Fiscal, los integrantes del Ministerio Fiscal. Qué obviedad, ¿verdad? ¿Y qué es el Ministerio Fiscal? Pues el Ministerio Fiscal es un órgano constitucional que está integrado dentro del Poder Judicial y cuya labor fundamental, que es lo que os tiene que quedar claro en este vídeo, es la defensa de la legalidad, la defensa de todos los ciudadanos, la defensa del interés público. Aunque a continuación en el vídeo os voy a explicar alguna labor en concreto que realizan los fiscales, lo que os tiene que quedar claro es que el Ministerio Fiscal se encarga de defender el interés público. Esta es la clave del Ministerio Fiscal. ¿Y cómo se hace uno fiscal? ¿Qué requisitos hay que cumplir para ser fiscal? Bueno, quizás os sorprenda, porque a mí me sorprendió cuando lo supe, es que tanto los jueces como los fiscales realizan la misma oposición, es decir, los mismos exámenes para un juez que para un fiscal, y una vez que superan esa oposición, la judicatura, en función de sus preferencias y también de las vacantes que haya, pues deciden si continuar con la carrera judicial o formarse como fiscales. ¿Y qué requisitos? Pues ser licenciado en Derecho, mayor de edad, obviamente, y español, si vas a acceder a fiscal dentro del Estado español. Por eso, en ocasiones se confunden las funciones que realizan los jueces y los fiscales. Y no tienen nada que ver. El juez está sometido a su propio estatuto, al estatuto de la judicatura, y su labor fundamental es administrar justicia, es dictar sentencia, y un fiscal dentro del procedimiento, y más cuando tiene que representar a incapaces y a menores, actúa como parte y se somete a su propio estatuto y depende y actúa bajo la delegación del fiscal general del Estado, es decir, todos los fiscales de España actúan de forma colegiada, al contrario de lo que ocurre con los jueces, que únicamente se someten al imperio de la ley. En definitivas cuentas, lo que más claro os tiene que quedar, como os decía antes, y por eso soy tan insistente, es que el Ministerio Fiscal y el fiscal se encargan de defender a todos los ciudadanos el interés público. Pero vamos a la chicha, a la práctica pura y dura. Los fiscales están presentes en todas las ramas del derecho, pero tienen una especial presencia dentro del orden jurisdiccional penal y dentro del orden jurisdiccional civil. En el ámbito penal se encargan de realizar la acusación pública, de velar porque ningún delito que se produzca dentro de este Estado español quede impune. Llevan a cabo la acusación pública. Esto no significa que mantengan la acusación hasta el final, como puede ser la acusación particular, el abogado que defiende a la víctima en este caso. Puede ocurrir que el fiscal pida diligencias, investigaciones y al final retire la acusación y sin embargo el abogado de la víctima quiera continuar adelante pidiendo una condena para el acusado, que aquí a veces se genera confusión pensando que el fiscal acusa hasta el final. No, el fiscal puede retirar la acusación si considera que hay pruebas suficientes que permitan vislumbrar que esa persona no ha cometido el delito o que no hay pruebas suficientes para demostrarlo. Y dentro del ámbito civil
civil, el fiscal actúa como parte, como os decía antes, representando a los menores y a los incapaces. Pero quizás os interese saber en qué casos va a estar presente el Ministerio Fiscal, en qué juicios, que era lo que me preocupaba a mí cuando empecé a ejercer como abogada. ¿En qué juicios iba a encontrarme al fiscal y en cuáles no? Bueno, quiero que sepáis que el fiscal puede actuar de oficio o a instancia de parte. ¿Esto qué significa? Bueno, como regla general tenéis que tener en cuenta que el fiscal va a tener garantizada su presencia en todos aquellos procedimientos que se debata un interés público. Por poneros un ejemplo, en el orden jurisdiccional penal, el fiscal va a estar presente en todos los juicios donde haya delitos o presuntos delitos de carácter público, como por ejemplo, ¿qué tipos de delitos? Asesinatos, por ejemplo. Independientemente del perdón de la víctima, la acusación pública la realizará el Ministerio Fiscal. En los casos de violencia de género, independientemente de que la mujer no vaya asistida de abogado porque no quiera reclamar, porque haya decidido perdonar en este caso al acusado, el fiscal igualmente va a continuar hacia adelante con el procedimiento porque se trata de un delito de carácter público. Poco importa aquí el perdón de la víctima, estamos hablando de delitos que afectan a todos los ciudadanos, donde se somete a debate el interés público. En los procedimientos civiles, ¿en qué casos va a actuar el Ministerio Fiscal? Pues siempre que dentro de ese procedimiento haya un menor, como en casos de divorcio donde haya menores, donde se someta a debate la custodia de ese menor, los alimentos de ese menor, siempre va a estar garantizada la presencia del fiscal. En procedimientos de jurisdicción voluntaria también, aunque no haya abogado, aunque el que solicite la incapacitación de un familiar, por ejemplo, no vaya asistido de abogado. Igualmente, ese presunto incapaz va a estar defendido, representado por el Ministerio Fiscal. ¿En qué casos también va a actuar el fiscal? Pues como os decía, puede ser de oficio o a instancia de parte. El fiscal será encargado de recibir todas aquellas denuncias por parte de los ciudadanos y el fiscal, previa valoración de esa denuncia, después de haber practicado diligencias, podrá decidir continuar hacia adelante, impulsar un procedimiento o bien archivarlo y después comunicárselo al denunciante. Y seguramente hay alguien que está preguntándose ahora, pero bueno, Begoña, ¿el fiscal qué es? ¿El bueno o el malo de la película? Pues no es ni el bueno ni el malo. El fiscal, como os decía al principio, es el encargado de que ningún delito que se cometa dentro de nuestro Estado quede impune. Igualmente es el defensor de la legalidad en sentido general. ¿Qué ocurre? Que si tú como abogado tienes al Ministerio Fiscal al lado porque tú eres acusación particular, estás llevando a la víctima y tienes el apoyo del Ministerio Fiscal que está ejercitando la acusación pública al lado tuya, pues hombre, le tienes como el bueno de la película porque está defendiendo tu postura. Y si por el contrario tú eres el encargado de defender a la víctima, pues aparte de tener que rebatir los argumentos del abogado de la acusación, pues vas a tener que rebatir los argumentos del Ministerio Fiscal. Pero esto no le convierte ni en bueno ni en malo. A mí, si me tenéis que preguntar si lo considero bueno o malo, pues lo considero buenísimo, porque es un órgano fundamental dentro del Estado, como os digo, el defensor del interés público de todos los ciudadanos. Y hay otra pregunta que quizás os hagáis sobre si el juez siempre hace lo que dice el fiscal, ¿no? El juez instructor siempre va a practicar las diligencias que dice el fiscal. No siempre es así. Ocurre que el juez suele compartir la opinión o el criterio del Ministerio Fiscal, pero no siempre es así. De hecho, yo he tenido no ni uno ni dos, sino varios casos en los que mi cliente ha resultado condenado y en el caso de solicitar, por ejemplo, que en lugar de pena de prisión a mi cliente se le conmute la pena, se le cambie por trabajos en beneficio de la comunidad y teniendo un informe favorable del Ministerio Fiscal, el juez ha decidido que no. O sea que para que veáis que el juez no siempre hace lo que dice el fiscal, ¿no? El juez actúa con su propia imparcialidad también, aunque sí que es cierto que cuando tienes al Ministerio Fiscal de tu lado, pues hombre, es un apoyo más. ¿Qué queréis que os diga? Espero que os haya quedado bastante clara las funciones que realiza el fiscal, que ya os digo que no son solo estas son las más conocidas y quizás lo que más útil os sea a vosotros en la práctica, saber y discernir en qué momentos os vais a encontrar en los juicios al fiscal y en cuáles no.
Regla general, delitos de carácter público en el orden jurisdiccional penal, allí va a estar el fiscal. En los procedimientos civiles, siempre que haya un incapaz y un menor, allí va a estar el fiscal. Esta es la regla general y quiero que la tengáis en cuenta. Y ahora va la anécdota que estabais esperando. Bueno, vamos a remontarnos a cuando yo tenía 26 años, mi primer juicio penal, que no fue nada más y nada menos que en la audiencia provincial. Yo no había ido, que por aquel entonces existían los juicios de faltas, ni a un triste juicio de faltas. Y allá va Begoña a estrenarse en un tema de los gordos, como digo, yo llamo temas de los gordos, cuando hay pena de prisión por el medio o hay mucha prueba que practicar. Son juicios muy extensos, con una fase de instrucción muy larga. Bueno, pues este era en la audiencia provincial, ya no era un juez, era un tribunal compuesto de 3 magistrados, no me olvidaré nunca. Y el juicio duró nada más y nada menos que 5 horas, creo recordar. Yo estaba nerviosísima. Cierto es que se me templaron los nervios en el momento en el que me senté. Pero yo estaba ahí con mis inseguridades porque no sabía, como os digo, era mi primer juicio penal. Y allí en la audiencia provincial yo tenía unos nervios. Yo antes de entrar, yo no sé cuántas botellas de agua me bebí. Bueno, pues llevábamos como 2 horas de juicio. Yo era acusación particular. Y aquí a mi derecha tenía al fiscal, al Ministerio Público. Y como os digo, me había bebido no sé cuántas botellas de agua. Y cuando llevábamos 2 horas de juicio, yo tuve la necesidad imperiosa de ir al baño. Y yo no sabía qué hacer. Digo, madre mía, si todavía estamos aquí con las declaraciones del principio, no han pasado ni la mitad de los testigos ni los peritos, yo aquí, o sea, es que necesito salir, ¿qué hago? Bueno, pues como las niñas pequeñas, le tiré de la toga al fiscal. El fiscal me miró así de reojillo y le dije, necesito ir al baño. Y me dice, pues pídelo. Y digo, ¿cómo lo pido? El fiscal miró para adelante, no me volvió a mirar y yo digo, bueno, pues yo tengo aquí que intervenir de alguna manera. Y en un momento dado, pues la ponente dijo si había alguna pregunta más que hacer por alguna de las partes y yo levanté el boli con los niños pequeños y dije, necesito salir al baño. Bueno, me dieron permiso, lógicamente salí con la toga cual Superman por la sala corriendo. Pero si esto no fuera poco, lo de andar ahí tocando al fiscal y agarrándole de la toga, en el momento glorioso de las conclusiones, en el momento del informe final, que es la parte del juicio que yo siempre he disfrutado un montón, desde el principio, desde que empecé como abogada, siempre me ha encantado esa parte del juicio, aparte de las testificales, pero donde más disfruto, como sabéis que a mí me encanta hablar, es en el informe final. Pues os podéis creer que durante todo el informe estuve refiriéndome al Ministerio Fiscal como mi compañero. Pues que como ha dicho mi compañero, porque como ha dicho mi compañero, y el Ministerio Fiscal me miraba de reojo como diciendo, pero yo que voy a ser tu compañero, pobre diabla, esta niñata de qué se va. Pues me pasé todas las conclusiones refiriéndome al Ministerio Fiscal como mi compañero y a veces intercalaba. Como ha dicho el Ministerio Fiscal, mi compañero, solo me faltó decir mi amigo, porque es mi amigo el Ministerio Fiscal, para que veáis que todos cometemos errores. Luego cuando ha pasado el tiempo digo, madre mía, porque tengo la grabación, la pedí porque la otra parte recurrió y tengo la grabación y me hace una gracia cada vez que me veo ahí tan joven y refiriéndome al Ministerio Fiscal como mi compañero. Claro, no dijo nada. ¿Qué es lo peor que podría haber ocurrido? Pues que a lo mejor alguno de los ponentes, alguno de los jueces, de los magistrados me hubiera dicho, mire, letrada, el Ministerio Fiscal no es su compañero ni nada que se le parezca, pero bueno, como os digo, no ocurrió. Podría haber ocurrido, porque ya os digo que aquí hay jueces de todo tipo, pero aquí se dieron cuenta de mi inexperiencia y me perdonaron ese lapsus. Para que veáis que todos cometemos errores, chicos, que si algún día os pasa algo, os quedáis en blanco o cometéis un error como el que yo cometí, pues no pasa nada, todos somos humanos. Y al final son anécdotas para contar. Ahora os la cuento a vosotros para que os riáis conmigo, no de mí. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Como siempre os digo, me podéis seguir en mis redes sociales. La que más utilizo es Instagram, porque Facebook, la verdad, que solo lo utilizo para compartir los vídeos, nada más. No suelo interactuar nada por ahí. Pero bueno, podéis contactar conmigo si queréis por correo electrónico, a través de mensaje privado en Instagram, aquí en comentarios, que yo estaré encantada de solventar vuestras dudas dentro de mis posibilidades. Y como siempre os digo, un placer y nos vemos en el próximo vídeo.